Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Intención. Hola, gracias por estar en nuestro programa Conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah. Dr. Leiman, hola a todos. Oren, en nuestro programa cada día tomamos un concepto nuevo e intentamos explicarlo de la forma más pedagógica posible para la persona que ha empezado a estudiar recientemente. Y hoy vamos a hablar sobre la intención. Es cierto que los cabalistas se dedican a las intenciones con respecto a cosas ocultas que nadie puede ver. Y yo sé que usted vivió durante muchos años junto a un gran cabalista, el hijo del gran cabalista Baal HaSulam, y usted lo vio en diferentes estados. Y me gustaría mucho que usted nos recordara el primer momento en el que usted vio a su maestro dedicándose a algo que no era visible al ojo humano. Dr. Leiman, yo descubrí que el hombre tiene una intención, aparte de el deseo y el pensamiento, existe la intención, y así se llama. Y normalmente no pensamos en ello. Y nadie dice, ¿qué quieres decir? ¿Qué es lo que quieres? Como si no hubiera algo en adición por detrás de lo que vemos en las acciones de las personas, es decir, qué quiere alcanzar, qué es lo que pretende hacer. Entonces los cabalistas, tal como vemos y leemos en sus libros, están muy preocupados por lo que llamamos la intención. Es decir, es muy importante cuál es la intención de la persona en cada acción. No es tan importante la acción en sí misma, sino la intención. ¿Y cuál debe ser esa intención? Esa intención debe ser en beneficio de los demás. Y aquí es cuando descubrimos que nos encontramos frente a un muro, frente a un callejón sin salida. Un muro que es infinito en altura, en anchura, o imagínate este bloque de hormigón. No puedes hacer nada. Para ti queda claro, día tras día, que por mucho que te intentes examinar a ti mismo, etc., te queda claro que solo piensas en ti mismo, en todos los aspectos posibles, desde el más pequeño al mayor, solo en ti mismo. Cuando respiras, cuando piensas, cuando haces algo. Lo que tú querías hacer con eso era beneficiarte a ti mismo de algún modo. Y la intención en la sabiduría de la Kabbalah no habla acerca de eso, porque eso está claro para todos los niveles, el inerte, vegetal, animal. El nivel hablante humano, su intención es siempre para sí mismo. Y así descubrimos que somos por naturaleza. Entonces, ¿qué quiere el Creador de nosotros? Lo que quiere es intención. ¿Qué intención? Él nos ha creado con la intención en la que nos preocupamos solamente por nosotros todo el tiempo. Y tenemos que llegar a una intención en la que nos preocupemos por los demás, en la medida que pueda. Entonces, si yo me preocupo por mí mismo, ¿cómo me puedo preocupar por algo más? Se nos dice, no, tu intención tiene que ser preocuparte
y tener en consideración a los demás. Del mismo modo que el Creador no se tiene en cuenta a sí mismo. Es decir, se dice que Él no tiene un deseo de recibir, Él no piensa en sí mismo en absoluto. Entonces, del mismo modo, tú tienes que alcanzar un estado en el que tú tampoco pienses en ti mismo en absoluto. Y entonces empiezas a sentir la realidad no para ti mismo y por medio de tus sentidos y tus atributos, sino que empiezas a sentir la realidad tal y como es fuera de ti mismo. Empiezas a sentirla de la forma en que realmente es. Y esa realidad que descubres fuera de ti es llamada el mundo superior o el mundo de la verdad. Y se llama verdad porque saliste de ti mismo y pudiste sentir esa realidad de forma objetiva, independiente. Ya no piensas en ti mismo, has neutralizado todo tu interés propio, qué vas a obtener, qué vas a sacar de todo esto. Todos esos cálculos ya no existen y lo que existe es lo contrario, y por eso puedo ver lo que hay fuera de mí, porque ya todo lo pienso en beneficio de todo lo que está fuera de mí. Fuera del hombre solo existe el Creador. ¿El Creador qué es? Es un campo de fuerza. Un campo de fuerza que existe fuera de nosotros y que llena toda la realidad, todo. ¿Y qué es esa fuerza? ¿Qué es ese pensamiento? Ese es el pensamiento de la creación, beneficiar a sus criaturas. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Se nos dice, si tú identificas en tu actitud, en tu relación, ese campo que está fuera de ti y llena el mundo entero, intenta entonces, si no lo sientes, revelarlo y sentirlo. Y empezarás a sentir que esa fuerza está dirigida hacia ti. Y así es como empezaréis a sentiros uno a otro, a influiros y a otorgaros en distintas formas, tener una impresión mutua de uno y de otro. Y entonces, mutuamente, empezáis a desarrollaros. Esto es lo que se llama yo soy para con mi amado y mi amado es para conmigo. Es como una especie de diálogo en el que yo le tomo en cuenta en mis diferentes acciones, en cualquier cosa que haga. Y él, en consonancia, tal vez no consiga esto directamente, tenga que practicar un poco. Al principio yo no siento el otorgamiento de él hacia mí, del Creador hacia mí, pero después empiezo a sentir que sí, que hay alguien que está actuando fuera de mí, hacia mí, y empiezo a sentirle dentro, como lo que ocurre entre dos personas. Y lo mismo me ocurre con el Creador. Él me habla y yo lo comprendo y escucho a través de mis distintos sentidos. Normalmente hablamos de un sentido adicional, de un sexto sentido, porque por naturaleza tenemos 5 sentidos. Y después empiezo a relacionarme con el Creador, a tratar con Él y Él conmigo. Y en ese contacto todo queda arreglado. Oren, es muy emocionante todo lo que usted ha descrito. Dr. Lyman, tienes que practicar, necesitas muchos ejercicios.
la ayuda del entorno. La ayuda no está simplemente en hacer esto, no haz lo otro, decirle esto al entorno, sino en crear una especie de atmósfera que te influya a ti y crear como unas ondas en las que pensemos en otorgar al Creador. Y esto es algo que todos tienen que llevar a cabo. Ahora, entonces, en alguna medida entiendo que usted me ha dicho que de forma natural nuestra intención es siempre para beneficio propio. Sí, dice el Dr. Lyman. Oren. Y no hay nada malo. Así es como fuimos hechos. Sí. Oren. ¿Y tengo que actualizar y mejorar esa intención? Dr. Lyman, sí. Darle la vuelta, por así decirlo. Invertirla. En vez de, para mí y en mi beneficio, pensar en el Creador. Y entonces descubriré que el Creador está pensando acerca de mí. Oren, antes usted me dijo que tenía que pensar en el beneficio de otros. Dr. Lyman, sí, un momento. Para poder alcanzar un pensamiento y una intención hacia el Creador, frente a mí hay un mundo entero, inerte, vegetal, animal, otras personas. Y yo tengo que entrenarme pensando en ellos, para pensar en ellos, en eso que llamamos amor, conexión. Y entonces los cabalistas recomiendan adoptar un pequeño grupo, una pequeña sociedad. Y dentro de esa sociedad, tú vas a recoger a otras personas que quieran alcanzar esa misma meta que tú y os vais a dar mutuamente ejemplos, apoyo. Cada uno va a ver cómo los demás están en algún tipo de lucha consigo mismos, intentando acercarse con los demás. Y lo mejor es hacerlo en decenas, que os dividáis en grupos de 10 personas. Y dentro de esos grupos de 10 personas, cada uno tiene que pensar acerca de ese grupo. Ahora, ¿qué intención tiene que haber ahí? Dr. Lyman, por el bien del grupo. Porque a través del amor al hombre, a las criaturas, alcanzamos el amor al Creador. Entonces tengo que pensar en mis amigos del grupo, que puedan desarrollarse, tengo que orar por ellos y ellos tienen que hacer igual por mí. Y de esa forma nos acercamos mutuamente y por medio de eso despertamos al Creador para que se revele entre nosotros. Es decir, que revelaremos su deseo, que es llamado amor, conexión. Y esto se consideran diferentes buenas influencias. Entonces, lo que tengo que hacer es despertar esas relaciones entre nosotros y hasta que Él pueda revelarse y revelarse entre nosotros. Oren. Entonces, es como un laboratorio donde yo puedo mejorar mi intención, hacia otros, buenas intenciones hacia otros. Dr. Lyman, sí, hacia ese grupo de amigos tuyo. Oren, entonces, si yo cambio de mi beneficio propio hacia el beneficio de los demás, ¿eso abre el mundo superior a mí? Sí, dice el Dr. Lyman. ¿Por qué? Dr. Lyman, porque es lo opuesto. Tú verás la naturaleza en un estado opuesto. Lo que vemos en la naturaleza es de acuerdo con nuestras cualidades de recepción, que queremos atraer todo y tener todo para nosotros mismos. Entonces, lo que vemos en la naturaleza, vemos lo mismo. Lo que yo tengo dentro, mis deseos, mis intenciones, lo proyecto fuera y eso es lo que veo.
Entonces, veo todo que está funcionando para su propio beneficio y veo un mundo egoísta, un mundo en el que cada uno se preocupa solo por sí mismo. Incluso todavía se alegran más si pueden funcionar a expensas y a costa de otros. Y por eso no puedo sentir el mundo superior, porque es como si para poder llegar allí es como si dieses la vuelta a tu vestimenta, como si le dieses la vuelta a esa prenda. Y así es como hacemos, en vez de nuestra intención mala hacia los demás, convertimos nuestra intención, le damos la vuelta en una intención buena, en la que nos preocupa todo lo que hay fuera de nosotros y todo es para ellos. Y todos los niveles de la naturaleza y el Creador. Tengo que alcanzar esos 5 grados de otorgamiento, el nivel de inanimado, vegetal, animal, hablante y el Creador, que es el último nivel. Oren, ¿y tiene que haber solo un cambio en la intención? Dr. Lyman, solamente un cambio en la intención. Y entonces lo que verás, Dr. Lyman, dicen que verás un mundo inverso, un mundo opuesto. Dependiendo de cómo sea tu intención, así verás el mundo. Otros no verán este mundo si no cambian la intención. Ahora, entonces, lo que veo es de acuerdo con mi propia intención. Y Dr. Lyman dice, los que cambian sin su intención, en la medida que la cambian, pueden ver. Oren, usted habló de darle la vuelta, pero parece que solo hay 0 o 1, o bien hay una intención para mí mismo o una intención hacia afuera, en beneficio de los demás. Entonces, si yo estoy dirigido hacia adentro, hacia mí mismo, así como fui hecho, entonces el mundo lo percibo ahora tal como lo percibo. En el mundo superior no voy a poder percibirlo, Dr. Lyman. Sí, solo de acuerdo con tu demanda podrás percibirlo. Solo en la medida que tú pidas cambiar, estar en beneficio de otros. Sí, por eso hay un método que nos ayuda a cambiar nuestra intención. Oren, ¿por qué fui creado con esa intención para mí mismo si tengo que alcanzar esta intención de beneficiar a los demás? Dr. Lyman, es para invertir tu intención desde el beneficio a ti mismo al beneficio a los demás y que tú sientas la diferencia entre intenciones y que seas capaz de alcanzarlas por ti mismo, que puedas cambiar su intensidad y de esa forma que puedas determinar por ti mismo y para ti mismo el grado en el que quieres vivir. Oren, el deseo de recibir, usted dijo que tengo que alcanzar con la intención de otorgar. ¿Qué es eso? Dr. Lyman, es que ahora todo lo que tú haces, tu enfoque, tu actitud hacia todo y hacia todos, tienes que alcanzar para ti mismo, en tu beneficio. Pero con la intención de otorgar, cambiar a esa intención es hacerlo todo por el beneficio de otros. Oren, ¿pueden darme un ejemplo de lo que es la intención de otorgar? Dr. Lyman, que ahora mismo no quiero pensar en mí en absoluto, en nada. Y lo único que quiero es alcanzar un estado en el que tengo una intención y un pensamiento solamente de otorgar a Oren Levi, a ti, de darte a ti, que en vez de tener un deseo de dar a Michael Leitman, tenga un deseo de dar a Oren Levi en la mayor medida posible.
Pero dice Oren, yo pienso ahora solo en mí mismo. ¿La intención y el pensamiento es lo mismo? Doctor Lehman, el pensamiento puede ser algo más elevado, más que engloba todo, pero la intención es lo que dirige, lo que me dirige y hacia dónde me dirige. Me da una dirección concreta, dice Oren. Doctor Lehman, sí, eso también lo vemos en la vida. Uno cuando quiere alcanzar algo hay un comienzo y un final de pensamiento, hacia dónde va dirigida esa acción. Ahora, entonces, ¿cómo definiría usted la palabra intención, kavanah en hebreo? Doctor Lehman, es lo que analiza, escudriña lo que la persona quiere conseguir como resultado de toda acción que realiza. Oren, ¿cómo cambio una intención de recibir para mí mismo a una de otorgar a los demás? Doctor Lehman, ese es todo el camino. Existe el deseo de cambiar la intención y los medios para cambiar la intención. El deseo de cambiar la intención a veces aparece en la persona que llega al estudio de la sabiduría de la Kabbalah, que ni siquiera siente que eso es para lo que llegó. De momento esas cosas están ocultas para él. Pero ve que hay un método sobre cómo cambiar su intención. Y por lo tanto, toda esta enseñanza es acerca de ver en qué intención estamos y a qué intención tenemos que llegar. Oren, ¿la persona tiene que practicar sus intenciones? Doctor Lehman, supongamos que sí. Oren, ¿cuál es la primera intención que un estudiante tiene que practicar? Doctor Lehman, no, todo es lo mismo. Todas las intenciones que hay en la persona es en beneficio propio. Y si quiere corregir eso, les tiene que dar la vuelta con intención de otorgar. Oren, ¿y el estudio ayuda? Doctor Lehman, el estudio ayuda a traer una fuerza que le ayudará a la persona a cambiar su intención. Oren, ¿qué fuerza es esa? Doctor Lehman, la fuerza superior o también llamado creador. Ahora, entonces tengo que atraer la fuerza superior a mi vida y entonces cambiaré mi intención de para mí hacia otros. Doctor Lehman, sí. Y por medio de eso te volverás como el creador y te llamarás Adam, que significa en hebreo ser similar al creador en este caso. Oren, la intención parece algo que se escapa, que es insustancial y difícil de agarrar. Doctor Lehman, para eso tenemos un grupo que es como un laboratorio, que es un grupo de personas que llega un maestro y ese maestro los organiza en grupos llamados decenas, porque el número óptimo de miembros en un grupo es 10. Explicaremos eso más adelante. Y por eso están en un grupo. Y ellos desean recibir otorgamiento mutuo hasta que se conectan de forma mutua y el Creador organiza su conexión mutua. Y en esa conexión entre ellos revelan la fuerza del Creador entre ellos. Sentirán la fuerza de otorgamiento, no inmediatamente, pero sí. Oren. Con la persona, por medio de las intenciones, llega a conocer la fuerza superior, cuán cerca o alejado está. Oren, supongamos que una persona empieza pero todavía no ha alcanzado esta intención tan elevada hacia los demás. Si ahora él hace algo bueno hacia los demás, ¿hay alguna forma de ello? Oren, incluso si alguien no siente un beneficio de algo que haga,
aún así merecen la pena seguir haciendo todo eso y avanzar en ese sentido dentro de ese grupo, porque con el tiempo sentirá su avance, sentirá que está avanzando. Oren, yo escuché que los cabalistas trabajan sobre su intención. ¿Qué es lo que hacen, Dr. Lyman? Al final ellos tienen que alcanzar un estado en el que su intención sea en beneficio de los demás. Y podemos decir que ellos son personas como yo, que todos necesitamos ayudarnos unos a otros por medio de ejemplos, por medio de nuestros estudios y en general en todos los apartados de la vida que necesitemos para que podamos alcanzar el mundo superior. Oren, la Kabbalah dice que la esencia de la intención del hombre debe ser dar contento al Creador. ¿Qué es eso, Dr. Lyman? Dar contentamiento al Creador es algo que podemos hacer solo cuando otorgamos a los demás, porque no tenemos nada que otorgar al Creador. Él no tiene carencias. Entonces, toda la carencia está en que mis amigos lo disfruten a Él. Entonces tengo que ayudar al Creador a ayudar a mis amigos en el grupo a alcanzar esa conexión en la que el Creador pueda otorgar dentro de esa conexión y disfrutar de nosotros. Entonces, Oren dice, yo avanzo ayudando a otros, llegando a esa misma intención. Dr. Lyman, sí, el Creador está esperándolo. Él depende de mí. Oren, el Ari dijo que la intención tiene que ser adherir tu alma a la raíz. Dr. Lyman, porque el Creador es nuestra raíz. Todo viene de Él. Y yo tengo que conectar con otros hasta que le sintamos a Él como nuestra raíz, como esa raíz que nos llena y que queramos conectar unos con otros y que en esa conexión lo descubramos a Él y así queramos acercarnos cada vez más. Oren, se dice que los cabalistas, su intención es unir al Creador con la creación. ¿Qué es eso? Dr. Lyman, es conectar al Creador con las criaturas. En otras palabras, la Shekhinah, la divinidad, y que las personas se conecten entre sí para poder otorgarse mutuamente y así que el Creador se revele entre ellos y que todos conquisten la intención de otorgar. Oren, Bala Sulam dijo que la intención en la persona tiene que ser incrementar la gloria de los cielos. ¿Qué significa? Dr. Lyman, significa que el pensamiento de la creación, que es hacer avanzar al creado hacia la conexión unos con otros y hacia el Creador, de modo que Israel, la luz y el Creador sean solo uno. Es decir, que toda la creación llamada Israel, en Yashar Kel, que tengan la intención de Yashar Kel, de ir directamente hacia el Creador. Todos ellos, cuando tengan esa intención, conecten entre sí y entonces conseguirán estar conectados con el Creador. Entonces, con ese motivo y con esa intención, los cabalistas se conectan en decenas para poder acercarse al concepto de Creador. Ahora, entonces su intención es, supongamos que los cabalistas sean capaces de hacerlo y de conseguirlo y cada vez más gente llegue al otorgamiento. ¿Qué ocurriría, Dr. Lightman? Al final la gente revelará que hay un creador en el mundo. Ahora, ¿cómo cambiaría eso las cosas? Porque ahora hay tantos problemas.
Doctor Leiman, eso le daría la vuelta al mundo. Si una persona descubre que hay un creador en el mundo, que es bueno y es beneficioso, que gobierna todo de forma benevolente, la persona cambiaría sus intenciones, doctor Leiman, no solo sus intenciones, todo en él, sus pensamientos, sus deseos, porque empezaría a sentir que él está dentro de la fuerza superior. Y no habría lugar para guerras ni para nada. Solamente habría lugar para una cosa, conexión entre nosotros y con el Creador. La persona empezaría a descubrir que el mundo corpóreo no existe en absoluto, pero eso es para una próxima ocasión. Oren, última pregunta. Usted ha dicho muchas cosas acerca de la intención, pero ¿qué es lo más importante que recordemos acerca de la intención, doctor Leiman? Que siempre tengo que dirigirme a no llenarme a mí mismo, sino a llenar a los demás. Oren, ¿qué me desea usted personalmente como estudiante que acaba de empezar la sabiduría de la Kabbalah con respecto a la intención? Doctor Leiman, que seas un buen amigo en el grupo, que en el grupo que tu maestro organice para ti. ¿Qué significa? Buena conexión con los amigos y por medio de esa conexión tendrás conexión con el Creador. Y la intención a tener en ese proceso es tener conexión entre nosotros, desear la conexión entre nosotros y por medio de eso llegar a la conexión con el Creador y llegar a la corrección y poder revelar el mundo verdadero, que es un mundo opuesto al mundo actual nuestro. No tengo palabras para describirlo, pero lo descubriremos, seguro. Oren, muchas gracias, doctor Leiman. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima ocasión. Os deseamos lo mejor.